Muy buenas, mi nombre es Deiliana Araya Astúa, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y en esta ocasión les voy a hablar un poquito de lo que es la bronquiolitis. Con respecto al cronograma, les voy a estar comentando un poquito de la definición de lo que es la bronquiolitis, cuáles son sus causas, su epidemiología, los factores de riesgo, cuál es la fisiopatología, sus manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, para dar inicio con lo que es la charla, empezamos con lo que es la definición. Si nosotros tomamos la palabra bronquiolitis y la dividimos en bronquiolitis, vamos a tener que va a ser entonces inflamación, ¿verdad? Que se refiere a itis y bronquio de las vías respiratorias inferiores, es decir, específicamente los bronquiolos. Esta va a ser causada por una infección de tipo viral, predominantemente, ¿verdad? En población lactante y niños menores de 2 años. Acá en la imagen se las puse para ilustrar un poquito, más adelante les voy a especificar bien qué es lo que sucede en la fisiopatología, pero tenemos de un lado el bronquiolo que es sano, donde podemos ver que está completamente abierto y hay un adecuado paso del aire, y del otro lado vamos a tener uno que está inflamado, con más mucosidad y demás, lo que va a limitar el paso del aire. Entonces, esto es nada más para ejemplificar y que puedan ver la diferencia entre un bronquiolo sano versus un bronquiolo con inflamación a causa de la bronquiolitis. Seguidamente tenemos lo que son las causas, como les comentaba, es de tipo viral, donde el virus más predominante y más frecuente va a ser el virus respiratorio sincitial. También puede ser causados por otros virus, por ejemplo, el adenovirus, el virus de la influenza o el parainfluenza. Con respecto a su epidemiología, en realidad el pico y la duración de las epidemias va a variar alrededor de todo el mundo, sin embargo van a ser consistentes de un año a otro dentro de un país. Entonces esto se ha visto asociado, por ejemplo, a factores como el clima. Por ejemplo, se vio que la infección alcanza el punto máximo durante los meses más húmedos en aquellas áreas que tienen alta precipitación y durante los meses más fríos en las regiones que suelen ser más cálidas. También se ha notado una clara prevalencia en niños más que en niñas. Entonces, hay diferentes estudios y lo que hablan es que se cree que hay una diferencia en el desarrollo de los niños versus las niñas y además por factores genéticos que influyen. Con respecto a la transmisión, ahora con lo del COVID hemos aprendido bastante de cómo se da la transmisión y demás. En este caso del virus respiratorio sincitial es básicamente lo mismo, es cuando se entra en contacto directo con las secreciones de la nariz y la garganta de alguien que tenga la enfermedad. Entonces eso puede suceder cuando ya sea un niño o un adulto, por ejemplo, tiene un virus y estornuda o tose, y esas gotitas tienen la capacidad de expandirse alrededor de 2 metros aproximadamente, y aterrizan en lo que es el niño. Entonces, ya sea en la boca, ¿verdad? O en la nariz del niño, y la inhala y por ende se genera lo que es el contagio. Hay otra manera también que es por medio del contacto con objetos, especialmente juguetes, en el caso de los niños que están infectados. Y el niño al tocarlo luego se lleva sus manitas a la cara y se contagia con el virus. Tenemos los factores de riesgo. Entonces hay ciertos factores que van a predisponer a que el niño pueda desarrollar la bronquiolitis y que sea de una manera más severa. Entonces estos son aquellos niños que son prematuros o que tuvieron un bajo peso al nacer, niños menores de 3 meses que tienen patologías de fondo, por ejemplo, una cardiopatía o una enfermedad respiratoria crónica o una neuropatía. También puede asociarse, por ejemplo, a inmunodeficiencia, niños con síndrome de Down, problemas sociales, niños que viven en malas condiciones, por ejemplo, en hacinamiento, o que se ven expuestos a lo que es el humo del cigarro. O también aquellos niños que tienen malformaciones craneofaciales.
Bueno, seguidamente tenemos la fisiopatología. Entonces, como les comentaba, todo inicia desde el momento en que el niño entra en contacto con el virus, ya sea por la exposición ante una persona que tosió o estornudó o por haber estado en contacto con objetos infectados. Entonces, básicamente, el virus lo que hace es que afecta las vías respiratorias superiores primero. Es por eso que es muy característico de la bronquiolitis, que los síntomas inicien como un catarro, como síntomas de vías respiratorias superiores. Entonces es básicamente porque el virus afecta a nivel local lo que es la nasofaringe, ¿verdad? Y va a generar un daño local. Entonces en estas láminas viene especificado un poquito más y voy a irles explicando paso a paso. Una vez que el virus, ¿verdad?, afecta lo que es la nasofaringe, el virus va a descender a las vías respiratorias inferiores. Entonces, va a descender a través de la tráquea, los bronquios principales hasta llegar a lo que son los bronquiolos. En los bronquiolos, el virus va a atacar las células, ¿verdad? Y va a generar entonces también muerte de las células, lo que hace que el cuerpo genere una respuesta inmune. Entonces, por ejemplo, llegan al lugar lo que son las células, los natural killers, para tratar de defender al cuerpo del virus y por ende se genera un ciclo donde va a haber mayor inflamación, mayor secreción de sustancias, mayor secreción de moco, de líquido, que esto va a generar entonces un colapso y una obstrucción de lo que son las vías respiratorias del niño. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente es edema, el conjunto, ¿verdad? Todos los factores como el edema, la secreción de moco, la secreción de líquido, entonces disminuyen el paso por donde debe pasar el aire. Entonces eso va a ocasionar que el niño tenga los datos de dificultad respiratoria que más adelante en las manifestaciones clínicas les voy a detallar más. Eso puede llegar a un punto hasta que pueda colapsar las vías, ¿verdad? Y generar lo que conocemos como las atelectasias, o también ese mismo tapón puede funcionar como una válvula, pero va a ser una válvula con una sola dirección, es decir, deja entrar el aire, pero no deja que salga. Entonces, dependiendo de la severidad de esta obstrucción, puede ocasionar una alteración en lo que es la ventilación-perfusión y el niño puede inclusive tener hipoxemia. Bueno, con respecto a la clínica, como les comentaba, todo inicia con lo que son los síntomas catarrales de las vías respiratorias superiores. Acá podemos ejemplificar un poquito más lo que les comentaba anteriormente, que va a ser mayor factores de riesgo, ¿verdad? Aquellos niños que tienen patologías de fondo, que son inmunodeprimidos y demás. Inicia con un periodo de incubación aproximadamente de 4 a 6 días y después de eso el niño empieza entonces con los síntomas catarrales de la vía respiratoria superior. Es decir, el niño empieza a manifestar congestión, rinorrea, es un niño que puede o no tener fiebre, está más irritable, suele tener rechazo a la alimentación. Y después de un periodo aproximadamente de 2 a 3 días es cuando empiezan a manifestarse los síntomas de las vías respiratorias inferiores. Entonces, el niño empieza a tener mayor tos, empieza a tener taquipnea, sibilancias, puede tener también crépitos, puede presentar alteraciones en la frecuencia respiratoria, el niño puede manifestar datos de esfuerzo respiratorio, es decir, presenta aleteo nasal, puede tener también retracciones, que en el caso de las retracciones, ¿verdad? Va a variar, si es más leve, suelen ser subcostales, subesternales o intercostales, y cuando ya es un poco más grave, la bronquiolitis entonces se manifiesta más con retracciones de tipo supraclavicular, supraesternal y esternal. Básicamente esto puede progresar a tal punto, como les comentaba un poquito en la fisiopato, hasta que el niño presente cianosis, ¿verdad? Por una hipoxemia severa. Pasamos a lo que es el diagnóstico. Acá quiero hacer énfasis en que el diagnóstico de la bronquiolitis es meramente clínico. Es suficiente con una buena anamnesis y un examen físico. Podemos complementar con otras pruebas, por ejemplo, pruebas de imágenes y de laboratorio. Sin embargo, con el hecho de hacer una buena anamnesis y examen físico, podemos llegar al diagnóstico de la bronquiolitis.
Entonces, detallando un poquito cada uno, en lo que es la anamnesis, es importante indagar sobre los antecedentes relacionados con el parto, indagar si fue un parto de tipo vaginal, si fue cesárea, cuál fue el APGAR del niño, si requirió algún tipo de reanimación, si fue un niño que tuvo bajo peso al nacer o fue prematuro, o si es un niño que ya venía con alguna cardiopatía, por ejemplo, o alguna otra enfermedad. Es importante también los antecedentes sociales, como les comentaba en los factores de riesgo, influye mucho lo que es las malas condiciones de vida, el hacinamiento, estar expuesto al humo del cigarro, por ejemplo. También sobre los antecedentes heredofamiliares es importante indagar sobre el asma en la familia, ¿verdad? Ya que el asma, bueno, más adelante les comentaré, pero es uno de los diagnósticos diferenciales principales y la parte heredofamiliar entonces influye por ahí. Y también un dato muy importante es la exposición o un contacto con un síndrome respiratorio en la semana previa. ¿Por qué? Porque como les decía, la bronquiolitis se caracteriza porque inicia con un catarro. Seguidamente tenemos lo que es el examen físico. En el examen físico, como es algo respiratorio, ¿verdad? Nos tenemos que enfocar, bueno, nos enfocamos en los signos vitales, predominantemente lo que es la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno del niño. Como les decía, también es importante buscar los datos de dificultad respiratorio, ver si el niño tiene datos de esfuerzo respiratorio, como el aleteo nasal y demás. También si tiene cómo está su expansión torácica y si tiene sibilancias o crépitos, por ejemplo. Hay ciertos signos de alarma, entre esos tenemos lo que son las apneas, los quejidos, un niño con una respiración irregular o que tiene ya alteraciones de conciencia o una acidosis respiratoria o una fiebre muy elevada o inclusive datos de deshidratación. Pasamos a lo que son las pruebas complementarias. De nuevo, es importante recalcar que el diagnóstico es meramente clínico. Podemos apoyarnos en las pruebas también de imágenes para más que todo como para confirmar nuestro diagnóstico o también para ver la mejoría después de que empezamos el tratamiento al niño. Entonces, cuando es una bronquiolitis leve, usualmente no vamos a ver ni siquiera ningún cambio a nivel de las radiografías de tórax. Entonces, se suele ver completamente normal. Ya cuando es un poquito más moderado a grave, entonces podemos ver datos característicos como hiperinflación y lo más característico que van a ser las atelectasias. Me pareció interesante que, bueno, en los artículos hablaba que uno de los puntos por los que no se recomienda basar nuestro diagnóstico en las pruebas de imágenes es porque a veces nos podemos confundir con lo que es una neumonía bacteriana. Entonces, nos confundimos e iniciamos tratamiento antibiótico de manera totalmente innecesaria. Entonces, la radiografía de tórax solamente va a estar considerada en aquellos pacientes cuando la presentación no es clásica para bronquiolitis o cuando la deseamos usar para ver los avances del tratamiento en el niño. Tenemos otras pruebas también, como las pruebas virales, la PCR, ¿verdad? Para detectar la enfermedad respiratoria a nivel de la nasofaringe. Se ha aumentado mucho lo que es su uso, sin embargo, las pruebas virológicas no nos van a influenciar de ninguna manera en lo que es el manejo. Entonces, de nuevo, no son necesarias para hacer el diagnóstico. Podemos utilizar pruebas de laboratorio que van a ser más necesarias, como por ejemplo el hemograma. Cuando el niño está más grave, también podemos utilizar lo que es la gasometría. Con respecto al diagnóstico diferencial, como les comentaba antes, uno de los diagnósticos que más se tiende a confundir es el asma por las sibilancias, ¿verdad? Que presentan, que tienen en común tanto la bronquiolitis como el asma. Acá les anoté unos datos que son importantes para poder diferenciar uno de otro. Por ejemplo, en el asma es más típico que sean episodios recurrentes, mientras que la bronquiolitis suele ser como más esporádica. Los antecedentes familiares positivos por asma, es más probable entonces que el niño tenga el asma también. El inicio del cuadro catarral no lo vamos a encontrar en el asma, a diferencia de la bronquiolitis, que como les he venido diciendo, inicia con un cuadro catarral. La eosinofilia, que es más predominante en el asma.
Y un punto importante es la respuesta favorable casi que de inmediata a los broncodilatadores, ¿verdad? En el caso del asma. De hecho, más adelante les voy a contar un poquito del tratamiento, pero de hecho la Academia Americana de Pediatría quitó el uso del salbutamol como manejo para la bronquiolitis. Otros diagnósticos diferenciales también podemos tener lo que es la tosferina, algún cuerpo extraño en la vía aérea, niños que presentan fibrosis quística, como les comentaba antes, una bronconeumonía bacteriana, una insuficiencia cardíaca, miocarditis de tipo viral o una intoxicación salicílica. Pasando ahora a lo que es el tratamiento, dependiendo de la severidad, muchas veces se puede manejar de manera ambulatoria. Es importante recalcar que el tratamiento de la bronquiolitis es meramente de soporte. No existe nada específico para el virus, ¿verdad? Es totalmente de soporte. Y dependiendo de los casos, que más adelante les traigo un algoritmo más específico de la severidad, así vamos a manejar al niño. Sí es importante saber cuándo y en qué momento necesitamos hospitalizar a ese niño. Entonces, importante pensar en los factores de riesgo que les comenté antes, niños que tienen prematuridad, que tienen alguna cardiopatía o una neumopatía de fondo, niños pequeñitos menores de 3 meses o con datos claros de que hay una dificultad respiratoria severa o que tienen deshidratación o una intolerancia a la vía oral. La lejanía, pues es mucho más sencillo que el niño ya se encuentre en el hospital en caso de haber una complicación y que requiera mayor atención a que se vaya a su casa y luego tarde mucho tiempo en regresar. También cuando hay cianosis, ¿verdad? Y una saturación de oxígeno menor a 90. Esos son los datos para, o los criterios para hospitalizar al niño. Este es el algoritmo que les contaba. Es un algoritmo que crearon médicos pediatras del Hospital Nacional de Niños y básicamente lo que hace es clasificar la bronquiolitis para su manejo en si es una bronquiolitis leve, moderada o grave. Entonces, la leve va a ser un niño que tiene un buen estado general, un niño que tolera la vía oral, que tiene datos leves de dificultad respiratoria y está saturando para arriba de 92. Estos niños sí podemos manejarlo de manera ambulatoria, es decir, les podemos dar el egreso al hogar siempre y cuando se le especifique bien a la mamá cómo va a ser el manejo y cuáles son los datos importantes de alarma que tienen que tener en cuenta para saber en qué momento va a ser necesario que traslade al niño al hospital. El objetivo es mantener la oximetría para arriba de 92, una frecuencia respiratoria normal para la edad del niño, que el niño no tenga crisis de cianosis y que pueda tolerar la vía oral, un niño que no esté deshidratado. Cuando es una bronquiolitis que es más moderada, acá ya vamos a ver más datos de dificultad respiratoria, una saturación que está por debajo de 92. El niño puede presentar también taquipneas, por ejemplo. Y como estos niños están como en medio de que no están tan leves como para darles egreso al hogar, ni tampoco están tan graves como un internamiento, ellos lo que plantearon fue hacer una observación. Entonces es una observación por un periodo aproximado de 6 a 8 horas. En ese lapso se le va a dar al niño los cuidados que requiera, es decir, si requiere rehidratación se le va a dar, si necesita oxígeno suplementario para mantener la saturación para arriba de 92 también, si es necesario controlar los síntomas como la fiebre, también se le va a dar, por ejemplo, el acetaminofén. Y acá es lo que les decía antes de las pruebas con salbutamol. Entonces, como les comenté, la Academia Americana de Pediatría decidió quitar el salbutamol como parte del manejo de la bronquiolitis porque se vio que realmente los niños no respondían bien con las inhalaciones con las nebulizaciones de salbutamol. Entonces, se planteó hacer una prueba terapéutica especialmente porque en nuestro país hay mucha población que es asmática. Entonces, lo que se hace es que se hace la prueba terapéutica en niños mayores de 6 meses y si el niño responde, pues se puede continuar haciendo ya sea cada 4, 6 u 8 horas. Y si no, entonces se dejan de aplicar del todo. Si el niño mejora, entonces le podemos dar su egreso al hogar. Y si no, si hay datos de que el niño no está mejorando, es decir, presenta más cianosis, su saturación está por debajo de 92, tiene muchos factores de riesgo, el niño no se está alimentando bien, entonces vamos a decidir
hospitalizarlo, ahora sí, para darle el manejo intrahospitalario, con todos los cuidados de enfermería que requiera, con su oxígeno suplementario para mantener saturación para arriba de 92. Se puede considerar hacer nebulizaciones con suero salino hipertónico al 3%. Esto solamente, ellos recalcan que solamente se hace a nivel intrahospitalario y en niños mayores de 1 mes. Se puede también considerar la prueba terapéutica con salbutamol y se hacen una revaloración constante, ¿verdad? Con pruebas de laboratorio y además la radiografía para ver si el niño está mejorando o no. Si el niño no mejora, entonces ya pasamos al otro grupo que va a ser una bronquiolitis de tipo grave, donde ya tiene una dificultad respiratoria bastante severa, el niño está con mal estado general, está saturando por debajo de 90, está taquicárdico. En esto lo primero que tenemos que hacer es reanimar al bebé y estabilizarlo, para luego darle el manejo intrahospitalario, que como les comentaba, básicamente se basa en el soporte de la hidratación, de la oxigenoterapia. Se pueden considerar hacer las nebulizaciones y estar haciendo las pruebas constantes y la revaloración para ver si el niño mejora. Si el niño no mejora, se puede iniciar también lo que es las cánulas de alto flujo, o si no mejora, ya algo más invasivo, como por ejemplo un CPAP, y considerar ya trasladar al niño a un centro más especializado. En este caso, lo que ellos recomiendan, son la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños. Y básicamente ese es el resumen del algoritmo del tratamiento. Con respecto a la prevención, igual creo que con el COVID hemos aprendido mucho, son medidas muy similares de evitar el hacinamiento, lavarnos constantemente las manos, evitar estar en contacto con los niños si estamos enfermos, ventilar los lugares, no exponer al niño al fumado, por ejemplo, al humo del cigarro. Y hay un medicamento que se llama el palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal, que lo que hace es que va contra la proteína F del virus respiratorio sincitial. Este en realidad, bueno, se utiliza en una dosis de 15 miligramos por kilogramo de manera intramuscular y básicamente se utiliza más que todo en los pacientes que tienen muchos factores de riesgo y no ha probado en realidad que disminuya la mortalidad, pero sí se ha visto una mejoría y una disminución en el riesgo de hospitalización por bronquiolitis. Entonces, por eso se utiliza. Por último, para ejemplificar, les traía un caso clínico. Es un caso clínico de la vida real. Es de una niña de 7 meses con 12 días de vida. Ella llegó al hospital en compañía de su mamá. Cuando a la niña la valoran en emergencias, ven que la niña tiene datos severos de dificultad respiratoria, estaba con taquipnea, con tirajes de tipo supraesternal. La niña tenía una saturación de 84, entonces inmediatamente se le coloca oxígeno. Remonta un poquito la saturación, sin embargo la niña todavía seguía con datos severos de dificultad respiratoria, por lo que se contacta pediatría la valora y ve que estaba en una niña irritable, taquipneica, con aleteo nasal, con tirajes y lo que indica la colocación de una cánula de alto flujo. La niña igual remonta un poquito lo que es la saturación y se empieza a estudiar, se le hacen los estudios de laboratorio, que son los que tenemos en la pantalla, que podemos ver que tenía afectación leucocitaria predominantemente de los linfocitos. Y también se le hicieron una serie de estudios, ¿verdad? Se hace también la historia clínica, que les cuento un poquito de la historia, que básicamente la mamá negó todos los antecedentes personales de tipo patológicos. En los no patológicos, la mamá dice que la niña tiene todas sus vacunas al día, que no tiene alergia a ningún medicamento. También cuenta que vive en una casa básicamente de madera, con 6 personas, con mamá, papá y 3 hermanos. Los niños de 6 y 8 años. Y que además también tienen caballos y gallinas. En los antecedentes heredofamiliares, la mamá negó todos los antecedentes, incluyendo el asma.
y se indagó un poquito de los antecedentes perinatales. La mamá nos contó que es una madre joven de 27 años, conocida sana, no tuvo ningún tipo de control prenatal. En este momento, bueno, gesta 5, paras 4, cesárea 0 y aborto 0. En este momento con 34 semanas de gestación. La mamá negó que durante el embarazo de la niña, ¿verdad? De la niña que viene a emergencias, utilizó ni drogas, ni alcohol, ni tabaco. Sí nos dijo que no tuvo ningún tipo de control, es decir, no tuvo ninguna serología, tampoco tuvo la profilaxis por el estreptococos entre la semana 35 y 37. Y con respecto al parto, nos contó que fue un parto vaginal, sin ninguna complicación. Fue una niña que pesó 2.918 gramos, midió 50 centímetros, la circunferencia cefálica fue de 31.5 y que tuvo un Apgar al primer minuto de 8, luego de 7 y a los 10 minutos de 10. En el problema 0 tenemos una niña ahorita eutrófica que tiene un peso de 7.66 kilogramos, una frecuencia, los signos, ¿verdad? Tenía frecuencia respiratoria de 45 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 148 por minuto, temperatura de 37 y una saturación de 97, pero como con una cánula de alto flujo a 15 litros por minuto. Y en el problema 1 tenemos una niña con un síndrome de insuficiencia respiratoria que está en estudio. Entonces se le hacen las pruebas. Acá vemos que el COVID salió negativo, no se detectó. Sí tenía una proteína C reactiva bastante alta y se le hicieron otras pruebas para detectar si había algún tipo de virus o bacteria, en lo cual todo salió negativo y el único que se detectó fue el virus respiratorio sincitial. Por ende a la niña se le diagnostica con una bronquiolitis. Acá tenemos las radiografías. La primera se le realizó a la niña el 22 de octubre, donde vemos una claras atelectasias en la radiografía, ¿verdad? La que sigue es del 24, la niña todavía presenta atelectasias. Y esta última se hizo el 25 de octubre, donde a pesar de que todavía se ven atelectasias, se ha visto una mejoría en lo que es la radiografía, ¿verdad? Entonces, les traigo un pequeño video para que puedan ver a la niña, ¿verdad? Y sus datos claros de dificultad respiratoria. Esa es la niña, si pudieron observar bien, presenta tirajes. La niña ahorita todavía está hospitalizada y continúa en tratamiento, pero sí ha habido una franca mejoría. Y por último, bueno, les traigo las conclusiones, que lo que quise fue hacer como un pequeño resumen de los puntos que me parecen más importantes a recalcar. El primero es la edad, ¿verdad? Que esto nos ayuda mucho en lo que es el diagnóstico de la bronquiolitis, ya que esto afecta a niños menores de 2 años. Las causas, ¿verdad? Tener en cuenta que siempre el virus principal va a ser el virus respiratorio sincitial. Y también las manifestaciones, recordar que va a empezar como algo catarral, que progresivamente va a ir afectando las vías respiratorias inferiores y produciendo datos de dificultad respiratoria. Tener en cuenta siempre los datos de alarma para saber en qué momento ese niño va a necesitar una mayor intervención, como las apneas, quejidos, la acidosis respiratoria, fiebre o datos de deshidratación. El diagnóstico, que no necesitamos ningún tipo de pruebas, meramente clínico. Y recordar que el tratamiento va a ser de soporte. Y de nuevo, estar atento para saber en qué momento ese niño puede llegar a requerir mayores cuidados. Aquí les dejo la bibliografía por si desean consultarla. Y eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por la atención.